¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Hola Ale, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia, porque es mucha tu audiencia. La audiencia del norte, La que se audiencia comunica del aquí norte. por Radio Amanecer. Bueno, y precisamente de eso, uno de los temas que estamos abordando es el tema de la falta de lluvias. Y la semana pasada me contabas que estuviste recorriendo todo lo que es nuestro oeste santafesino. Parte del oeste santafesino estuvimos recorriendo con Maxi Puyaro y su gente. En realidad esto lo teníamos organizado con Augusto Gastaldo, el presidente de la Sociedad Rural, y él nos lleva a visitar distintas zonas de nuestro norte, parajes sobre todo, desde Fortín Olmos para el oeste y hacia el sur y hacia el norte. Fuimos al arroyo Golondrina, que está seco, y lo que queda es agua con salitre, o sea, los animales no pueden consumir ese agua. Y bueno, otros parajes como el paraje 70, el paraje 800, fuimos a visitar a distintos productores. Algunos estaban, otros estaban detrás de sus animales, por eso no los encontramos. Claro, totalmente, buscando agua. Exacto, yendo a buscar agua a los lugares donde todavía hay agua dulce para llevarle a acarrear a sus animales. ¿Y qué te decían? La verdad que hubo testimonios muy conmovedores de gente muy mayor que no quiere moverse, que no sabe vivir de otra cosa que no sea el campo, productores muy chiquitos, de 50, 60 animales, otra productora chiquita tenía 21 vacas, se le murieron casi la mitad, pero ella quería seguir en el campo y a la vez produce ganado menor, ganado caprino, o sea, y de eso vive. Un poco de pollos nos contaba, y cómo la faena es absolutamente, manual. Exacto, manual en el campo y todo criado a buenos productos, porque no a maíz, pollo criado a campo, como le decimos a veces cuando compramos un pollo de campo, no industrializado. Y vivía con eso, que había faenado los últimos y que, los otros que tenía, por el calor que hacía, no aumentaban de peso como ella lo quería, lo necesitaba para venderlo. Y así, los testimonios son igual. Hay gente que quiere seguir y te dice, vamos a seguir acá y le vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchándola. ¿Y la presencia del Estado? ¿Qué te decían? Ninguna, o casi ninguna. Sobre todo al ver el estado de los caminos. Lo hablábamos con Augusto después de esta pequeña lluviecita, que ahí fue muy poca. Me decía, es más complicado ahora porque los caminos se ponen tan feos, la lluvia no fue tanta y complica los caminos para el ingreso de los camiones cisternas o los camiones que llevan, viste esos cubas, las cubas se juntaron, muchas cubas se compraron y se trasladan esas cubas que son de descarte de otros productos para llevar agua, llevan 1000 litros. Y convengamos que falta agua para consumo humano en ciertos sectores y para consumo animal, faltan las dos cosas, además de alimento. Así que, nada alcanza. No, presencia del Estado ninguna. Es más, solicitamos. Las Fuerzas Armadas tienen las cubas para transporte, camiones cisternas, no sé si se llaman así exactamente, creo que tienen otro nombre, y tienen plantas potabilizadoras que son de ósmosis inversa. ¿Portátiles? Portátiles, exactamente, y las están usando en el Chaco. Pero cuando lo solicitamos, ya nos dijeron, que a gente que tenemos conocidos en las Fuerzas Armadas, nos dijeron, tiene que venir el pedido a través del gobierno de la provincia. Es el gobierno de la provincia, o sea, tienen que seguir es más, es lo que estoy comunicando a la gente con la que quedamos en hablar de estos temas, es el gobierno de la provincia el que tiene que solicitarlo al gobierno nacional, y el gobierno nacional decidir si lo va a hacer o no. Aquí es donde estamos fallando, por eso lo hicimos a nivel provincial, la petición, y le hicimos a nivel nacional también, un grupo de legisladores. Eso no sabía. No se dio a conocer, pero... Entonces, ¿la fuerza tiene, por ejemplo, hay acá en la brigada o se traerían de otro lado? No, entiendo que se traen de otro lugar y que son equipos, como vos lo dijiste portátiles, no los camiones, ¿no? Pero no sé con qué cantidad de recursos cuentan, creo que eran 300, no equipos de ósmosis, sino para traslado de agua. Viste que ellos están en las catástrofes, o como fue los incendios el año pasado, en esta época, en enero, justamente en Corrientes, actuaron en un momento, pero es el gobierno provincial el que tiene que solicitar al gobierno nacional, como te estaba diciendo. ¿Y ustedes hicieron el pedido? Exacto. Como legisladores, digamos. Los legisladores provinciales lo presentaron
a nivel provincia y los legisladores nacionales lo hicimos a nivel nación. De allí a que te atiendan es otra historia. Uh-huh. Pero bueno, no sabía que existía esta posibilidad. Digo, en esta época de vaca flaca, si se me permite, ¿no? Realmente de vaca flaca. Claro, de esta época de vaca flaca, todo es bienvenido. Absolutamente, y si tenés los recursos, ¿por qué no utilizarlos? En su momento se creó, yo el año pasado incluso pedí para esta altura que se me informe cómo estaba funcionando el SINAGIR. El SINAGIR era un organismo que nucleaba, porque lo desactivaron, nucleaba a todas las fuerzas vivas, a Defensa Civil, a bomberos voluntarios, a todas las instituciones que pudieran, tanto gubernamentales como civiles, que pudieran ayudar en temas de catástrofes. Y bueno, ahí quedó el pedido sin ningún tipo de respuesta. Y qué, por último, ¿no? Por este tema, ¿y qué mirada te deja toda esta realidad, estos productores, digamos, que se les muere la hacienda? Como decíamos, vos hablabas de los caminos, decía, claro, al llevar las cubas con agua, lo que hace, se les funden las cubiertas también de los vehículos, ¿no? O sea, hay como desencadena un montón de inconvenientes y, bueno, no sé qué mirada final tenés al respecto. No solamente, te quiero hacer dos reflexiones al respecto. No solamente que se gastan las cubiertas, sino el costo que tiene de acarrear el agua, el costo en combustible. Uh-huh. El combustible, convengamos, está cada vez más caro. Escuché dos cosas que me impactaron mucho de distintos productores. Estuvimos con muchos productores. Y uno dijo algo, dice, lloramos sobre la tierra seca. Entonces nuestras lágrimas se secan antes de llegar al suelo. Fuerte frase, fuerte. Y otra que la contrarresta y vos decís, por favor, lloramos sobre el agua dulce y se la llevan las corrientes, se la lleva el no poder conservar el agua. O sea, escuché de dos productores algo completamente distinto. Lloramos sobre tierra seca y lloramos sobre el agua dulce. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hemos podido en esta zona, en más de 50 años, hacer un buen manejo del suelo y de los recursos, del agua cuando hay escasez y cuando hay exceso. O sea, es muy encima en una zona donde tenés al agua mala, que le llaman el agua con salitre, el agua con arsénico, o sea que estás envenenando a los animales con el agua que queda o con el agua de pozo que no es buena. Vos escarbás en ciertos lugares y sacás agua, pero es agua mala, como le llama la gente. No, es agua que envenena al animal. Claro. Envenena al animal. Tanto, como te digo, como con la sal, que lo seca, como el arsénico, que lo envenena directamente. Fue así de terrible. Fuerte. Muy fuerte. Queríamos aprovechar también los minutos finales. Estamos dialogando con la diputada nacional de la coalición cívica, Laura Carolina Castet, que me decía que un tema que la vez que te entrevisto te pregunto, es la Ruta 11, que volvieron a recorrerla estos días. Siempre, todo el tiempo estamos recorriendo. Uno por ahí trata de evitar en ciertos viajes, cuando puede ir por Ruta 1, evitar la Ruta 11 por el estado en el que se encuentra. Pero es algo que venimos trabajando desde que empecé, porque es un reclamo de años también. La ruta tiene un trazado de 60 años, por lo cual ya quedó obsoleta hasta en el paso por los distintos pueblos. Y lo que hicimos fue los primeros días de enero, en realidad lo íbamos a hacer fines de diciembre, pero nos sobrepasó esto, y presentamos un proyecto también, que de eso no te hablé, la declaración de desastre agropecuario, eso lo hicimos en diciembre, y tengo otro anterior. Pero volviendo a la Ruta 11, hicimos un pedido de acceso a la información pública a Vialidad Nacional, al ministerio que corresponda, a la secretaría que corresponda, para que nos informen exactamente qué proyectos hay sobre la Ruta 11, porque no lo sabemos en realidad. Busqué en el presupuesto, que vos me habías hecho una entrevista justo cuando salía, y es muy poco lo que está destinado en este último presupuesto a algún bacheo, algún arreglo de algún tramo.
Bueno, lo que pedimos específicamente en el acceso a la información pública es que se nos especifique exactamente cuáles son los proyectos, cuáles son los programas, cuáles son las proyecciones, en todo sentido que hay sobre todo el trazado de la Ruta 11, desde Santa Fe hasta Reconquista y hacia el norte también. Porque en realidad Chaco también tiene complicada, no está tan fea, pero la transito y también está complicada. Uno quiere tener esa información, por lo menos para saber qué es lo que tienen previsto, si se van a circunvalar, si es que hay proyectos de circunvalar ciertos pueblos, porque vos pasás a nada de las casas, cuando la transitas pasás a nada de las casas, en los sectores, por eso te digo que el trazado es muy antiguo, es de una ruta muy angosta. Claro. Si está el proyecto de circunvalar, si en otros tramos se puede continuar con el mismo trazado haciendo autovía, que es distinto que autopista, o sea, todo es un pedido bastante extenso de información y bueno, veremos qué es lo que nos contestan, en base a eso resolveremos cómo seguir. Se pensó, ¿te acordás cuando estaba el peaje que decía, bueno, estaba el peaje que no servía para nada porque esto es lo que se decía en ese momento, porque no reparaban, porque... Pero bueno, pero estando el peaje hizo, ¿no? Por lo menos uno sabía si estaba cortado o te alertaba sobre alguna cuestión. Medianamente se mantenía, yo no me recuerdo por qué fue que se desactivó lo del peaje, que en realidad tenía otro propósito, que era llegar a la autopista en su momento. Sí. Al principio, me recuerdo eso, después dejé de estar en el tema, pero la problemática al menos no se la veía tan encima, tan desastrosa el trazado de la ruta, porque evidentemente algún mantenimiento hacían. Hoy no tenés ni siquiera cortado el pasto de las banquinas. No. En la zona de puentes acá, antes de llegar a Malabrigo, antes de llegar a Malabrigo, tenés los cañaverales que llegan hasta te invaden la ruta, o sea, es absolutamente peligroso para uno que va manejando, para el que va en moto, para toda la gente. Y siempre lo digo, para redondear esto, y que a lo mejor suena utópico, quiero dejar de ver estrellas amarillas pintadas en la ruta, en el asfalto, porque es impresionante. Con este trazado, con este destrozado trazado de la ruta, no se va a hacer realidad mi sueño utópico de que no haya estrellas amarillas en la ruta. Y lo importante que es, porque sirve de comunicación para las comunidades, ¿no? Que dependen de están a la vera de la ruta. Bueno, eso está descartado. Es la ruta troncal, si vamos al caso, que nos lleva hacia el sur. Es una ruta provincial, es una ruta nacional, pero es una ruta que la manejamos interjurisdiccional, como decís vos. Por eso hay transporte menor. ¿Cuánta gente ha fallecido en la ruta en bicicleta, en moto, en transporte menor para ir de un lado al otro a trabajar? Gente que se traslada para ir de un lado a otro a trabajar. Y es una ruta provincial y es una ruta nacional e internacional, porque tenemos transporte de carga internacional que transita por nuestra ruta, que sale a Brasil, que sale a Asunción y demás. Entonces, no puede, es una vergüenza. Uno pasa o va por otras provincias y realmente se ve inversiones en ruta. ¿Por qué Santa Fe, que produce tanto para Argentina, para el país, no retorna esa inversión? No retorna esa inversión mínimamente en esta ruta, que nos faltan un montón de otras rutas, Ale. Estuve en el sur y te lo hago como comparación, ¿no? La ruta 33, que atraviesa la Bota en forma horizontal. Sí. La ruta 33. Esa está mucho más adelantada, pero de todas maneras está hecho solamente el 5% del trazado de la autopista. Es una ruta de la producción, como lo es la 11. Claro. Bueno, ahí está. Estamos con la diputada Laura Carolina Casté. Entonces, la presentación de información. Por último, en el presupuesto que se acaba de aprobar, digamos, en diciembre pasado o a fin de año, ¿qué es lo que decía el presupuesto? ¿Qué es lo poco que dice? Muy poco, no tengo en la cabeza los números porque soy de olvidarme fácil, pero era algo de 1.400 millones de pesos en este año en tramos de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, en bacheo, en el ingreso a alguna ciudad, algún pueblo, mejoramiento. Nada más sobre nuestro sector. Hablo de la provincia de Santa Fe. Y
postergaba para el año 24 y 25, pasaba de 1.400 millones, no te quiero mentir, a 20.000 millones o una cosa así. O sea, era como patear la pelota para el gobierno que viene. Algún gobierno lo va a tener que hacer, así como... Pero me quedo con eso que vos decías, ¿no? ¿Cuánta riqueza, cuánto patrimonio, cuánto se llenan las arcas del Estado por lo que se produce en el norte? Y bueno, y nuestra ruta... No solamente el norte, toda la provincia es productiva, toda la provincia contribuye, y es la segunda provincia que contribuye con el PBI a nivel nacional. Y nos retorna nada, es muy escaso lo que retorna de lo que va de Santa Fe, sobre todo en retenciones. Sí, sí. Gente que viene de viaje estos días, bueno, algunos tienen posibilidad de vacaciones, hablan de rutas de otras provincias, bellísimas. Exactamente. Bellísima. ¿Por qué nosotros acá no? ¿Por qué nosotros? Y provincias que no tienen la capacidad productiva que tiene Santa Fe. Sí, sí. Hablemos de San Luis, que no tengo nada contra San Luis, pero ¿qué produce San Luis? Minerales. O sea, ¿por qué tiene esas rutas? Misiones tiene unas rutas espectaculares, o autovía, al menos autovía. No a todos, en todas las provincias es así, pero Córdoba. Sí. Vos ves las obras de infraestructura. ¿Qué pasó con Santa Fe? Uno se pregunta. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con Santa Fe? ¿Qué pasó con Santa Fe? Diputada, muchas gracias. Muchas gracias a vos. La diputada nacional, entonces, Laura Carolina Castet, de la Coalición Cívica, en visita aquí a los estudios de Radio Amanecer.